Hola a todos, le habla el profesor Alder Cubilla. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando física para segundo curso. Tema que vamos a desarrollar sería, vamos a comenzar con vectores. Vamos a escuchar la explicación de un profesor llamado Alex. Vectores, flechas, ¿sí? Siempre un vector es una flecha que indica diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí miren que esta flecha yo la puedo mover para diferentes lugares y un vector tiene diferentes características. ¿Cuáles son las características? La magnitud, ¿sí? Esta R significa, o sea, este vector se llama R, simplemente. Entonces, la magnitud del vector, que se representa así, con el nombre del vector entre dos barritas, parece como si fuera valor absoluto, pero es magnitud del vector. ¿Qué quiere decir la magnitud? También se le dice módulo. La magnitud es lo que mide el vector. Miren que si yo agrando el vector, pues automáticamente esta medida se agranda, ¿sí? Entonces miren que ya es de 18. Si yo lo hago más pequeño, ahora es de 8, ¿sí? Esa es la primera característica, la magnitud, que es lo que mide la flecha. Miren que el vector puede estar dibujado, este es un plano cartesiano, el vector puede estar dibujado aquí o en donde sea, en cualquier parte del plano cartesiano, y sigue siendo el mismo vector, o sea, las características van a seguir siendo iguales. Miren que aquí no cambia para nada. Entonces, primera característica, la magnitud. Aquí voy a explicarles otra partecita de la magnitud. Por ejemplo, miren que este muchacho va a hacer fuerza. Miren que aquí indica hacia dónde va a hacer la fuerza esta persona. Obviamente va a alar el carruaje hacia la derecha. Entonces miren que el vector tiene que indicar cuánta fuerza hace. Aquí voy a colocar los valores, ¿sí? Miren que este muchacho hace una fuerza de 50 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Como les decía ahorita, no es lo mismo que se haga la fuerza hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, si yo le doy para que inicie a hacer la fuerza, pues obviamente como la fuerza va hacia la derecha, el carro se va a mover hacia la derecha. Pero si yo le coloco más fuerza, por ejemplo, ahora le coloco otro muchacho para que haga fuerza, ya van a ser dos fuerzas. Miren que la flecha indica 100 newtons y automáticamente se hizo más grande. Voy a decirles, lo largo de la flecha indica la magnitud o la medida del vector. En este caso, lo largo de la flecha indica la cantidad de fuerza que se le hace, 100 newtons. Miren que si yo quito esta flecha se va a hacer más pequeña. Si se dan cuenta, es la mitad. Si yo coloco esta persona que hace muchísima más fuerza, miren que la flecha aumenta proporcionalmente a la fuerza que se haga. Entonces, obviamente, si empiezan a hacer la fuerza, pues ya el carro se va a mover más rápido porque se está haciendo mucha más fuerza. Pero, ¿qué pasa? Ahora voy a quitar este y voy a poner uno aquí para que compita con el otro. Miren que ahora hay una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia la derecha. Entonces, como las dos fuerzas son iguales, ¿qué sucede? Que cuando empiezan a hacer fuerza, pues el carro no se va a mover para ningún lado, ¿sí? Entonces, ahora aquí le voy a poner más personas haciendo fuerza. Y miren que automáticamente la magnitud del vector, o sea, lo largo del vector, pues obviamente va a aumentar porque hay más fuerza hacia la izquierda, y obviamente como hay más fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, pues el carruaje al final va a terminar yéndose hacia la izquierda. Esto me va a servir para explicar en un video más adelante acerca de sumas y restas de vectores. Pero volvemos a pasar acá. Vuelvo a decirles, entonces ya sabemos qué es la magnitud. Entre más largo el vector, pues más mide, obviamente. La magnitud es lo mismo que la medida del vector. Otra característica del vector me dice hacia dónde va. Eso me lo dice el ángulo, que esto me da la dirección y el sentido. En este caso miren que el ángulo que marca aquí es 45. Voy a mover el vector aquí para que me quede pegadito aquí al eje X, para que veamos cuál es este ángulo. Este ángulo es de 45, que es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Miren que si yo me acerco, digamos, hago más pequeño el ángulo, miren que ya es de 15 grados. ¿Qué pasa si yo lo hago hacia el otro lado? 128 grados. Siempre el ángulo se mide con respecto al eje X. Y si yo lo hago hacia abajo, entonces ahora el ángulo va a ser negativo. Entonces, una característica, cuánto mide. Segunda característica, la dirección y el sentido, ¿sí? O sea,
Obviamente, para decir hacia dónde va el vector, tengo que decir un ángulo. En este caso, el ángulo es de 160 grados. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco aquí iniciando en el eje X, pues el ángulo tengo que medirlo por abajo, o sea, un ángulo negativo. Pero miren que no importa para dónde mueva yo el vector, pues van a seguir siendo las mismas características, la magnitud, y este ángulo me dice la dirección y el sentido. ¿Por qué estoy hablando de dirección y sentido? Porque si yo coloco otro vector, que voy a colocarlo aquí, pero que ahora va a terminar acá, estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque el ángulo que forman aquí es el mismo. Bueno, este me lo dice negativo y este positivo, pero si medimos el ángulo aquí, va a ser el mismo ángulo. Pero tienen diferente sentido. ¿Por qué? Porque uno va con la flecha hacia un lado y el otro con la flecha hacia el otro lado. Entonces, las tres características de un vector: la magnitud o módulo del vector. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto mide el vector? Segunda característica, dirección, que me indica el ángulo que forma ese vector con el eje X. Y tercera característica, el sentido, que eso me lo indica la flechita del vector. Pero dense cuenta que el vector lo podemos colocar en cualquier lado y sus características nunca cambian. Bien, ¿les quedó claro la definición de vector acerca de la diferencia entre módulo, sentido y dirección? Creo que el profesor explicó exageradamente bien esa parte. Bien, nosotros ahora vamos a estar pasando directamente a representación gráfica de un vector. Y ahora veremos cómo representar gráficamente vectores, en este caso por componentes. ¿Y cómo se sabe que un vector está dado por componentes? Porque generalmente está representado o está escrito de esta forma, ¿sí? Aquí dice el vector A y están dados los componentes. Algunos están de pronto un poquito confundidos pensando que este es un punto, el punto 2,4, y no es así. Y bueno, voy a explicarles por qué algunos se confunden con esto. Si yo ubico en el plano cartesiano el punto 2,4, pues ese punto iría 2 en el eje X y 4 en el eje Y, o sea, el punto iría aquí, y la mayoría de las personas grafica este vector, el vector 2,4, de esta forma, ¿sí? Vuelvo a decirles el punto 2,4, y entonces ese vector inicia en 0, 0 y termina en 2,4. Esto es correcto, pero les quiero aclarar lo siguiente. Bueno, aquí voy a escribir que este es el vector A. ¿Y por qué este es el vector A? Porque las componentes de este vector son la componente X es el número 2 y la componente Y es el número 4. Acordémonos que las componentes de este vector simplemente son dos vectores, uno horizontal y otro vertical. Entonces aquí es 2 con respecto al eje X. Acordémonos que el eje X va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando decimos 2 en el eje X quiere decir 2 hacia la derecha. Si llegáramos a decir menos 2 sería 2 hacia la izquierda. Y el eje Y, 4 unidades, quiere decir el eje Y va solamente hacia arriba o hacia abajo. Y si decimos 4 unidades quiere decir 4 hacia arriba. Si dijera menos 4 querría decir 4 hacia abajo. Pero ahora, ¿qué quieren decir las componentes? Yo tomo las componentes como, vuelvo a decirles, como unas direcciones para llegar al tesoro. ¿Esto qué quiere decir? 2 en el eje X, ¿qué quiere decir? 2 a la derecha y 4 hacia el eje Y, ¿qué quiere decir? Quiere decir 4 hacia arriba. Pero tanto que les he dicho esto, ¿qué quiere decir? Entonces, este vector, miren que su cola o su origen está aquí. Y si yo hago estos dos movimientos, 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Miren acá. Estoy aquí, 2 hacia la derecha, 1 y 2. Bueno, voy a trazar esa línea. 1 y 2. Esto sería lo mismo que yo ya le pasé a ustedes para que copien, ¿verdad? Muchos ya me entregaron esta parte donde dice actividad de retroalimentación. Representa los siguientes puntos en una coordenada cartesiana. Muchos ya me pasaron. Yo le había pasado un video también, cómo se hacía, y ustedes me representaban mediante puntos. ¿Recuerdan?
Estos puntos ustedes colocaban acá, solamente los puntos. Lo que ahora tenemos que hacer para diferenciar bien entre solamente representar puntos y representar vectores es que sería lo que está explicando el profesor. Este es un vector que indica 2 hacia la derecha. Ahora, si desde aquí donde estoy corro 4 hacia arriba, entonces miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede? Que llegué desde el comienzo del vector, ¿sí? O desde el origen del vector, o de la cola del vector, a el extremo o cabeza del vector. Entonces aquí comprobamos que las componentes de este vector sí son 2 y 4. Vuelvo a decirles, eje X paralelo al eje X y eje Y paralelo al eje Y. Pero no necesariamente este vector tiene que estar graficado aquí. Recordemos que el vector puede estar ubicado en cualquier lado. Bueno, continuamos entonces con operaciones geométricas vectoriales. En operaciones geométricas vectoriales nosotros vamos a aprender a hacer sumas geométricas con vectores. Se puede hacer resta, multiplicación. Posiblemente nosotros vamos a dar esos tres ahora. Entonces, a continuación les explico cómo sería esta operación. Y en este video pues obviamente vamos a realizar varias sumas y restas entre vectores. Aquí tenemos varios vectores A, B, C, D y E. Y vamos a realizar diferentes operaciones entre estos vectores. Como les decía al comienzo del video, estos vectores obviamente como lo observamos están escritos por componentes. Ya más adelante vamos a ver cómo sumar y restar vectores cuando están escritos por coordenadas geográficas, que es la otra forma normal de escribir vectores. Pero bueno, vamos a realizar la primera operación, que es sumar el vector A más el vector B. Siempre que sumamos dos vectores da otro vector. Entonces, ¿cómo se realiza la suma? Como los vectores están dados por componentes, pues el resultado va a estar dado por componentes. Entonces, aquí voy a escribir el resultado igual. Como está escrito por componentes, va a dar por componentes, entonces aquí voy a escribir las componentes. Primero, un espacio en el que vamos a escribir la componente X, coma, ¿sí? Miren que todos los vectores está escrito la componente X, coma, y la componente Y. La componente X, coma, la componente Y. Entonces aquí va a estar la componente X de ese vector suma, coma, y la componente Y también de ese vector suma. Entonces aquí terminamos dejando porque nos va a dar el resultado un vector. Entonces, ¿cuál va a ser la componente X y cuál va a ser la componente Y de este vector suma? Es muy sencillo. Para la componente X sumamos la componente X del vector A con la componente X del vector B. Voy a colocar estos dos vectores acá para que lo veamos un poco mejor. Entonces, ya que los tenemos aquí a un lado, esta es la componente X y esta es la componente Y. Lo mismo acá, ¿no? La componente X y la componente Y. Entonces aquí vamos a escribir la componente X del vector A y luego la del vector B. La componente X del vector A, 5. Como aquí dice más, siempre vamos a escribir más en los dos. Ahora escribimos la componente X del vector B. Y lo mismo hacemos con la componente Y. La componente Y del vector A, como aquí dice más, entonces más la componente Y del vector B. Obviamente pues aquí lo estoy realizando por la explicación, pero uno ya después se acostumbra a que este paso no lo hace, ¿no? Y simplemente escribe uno la respuesta. 5 más 3, eso es 8, 2 más 8, que es 10. O sea que como lo observamos, al sumar el vector A más el vector B, me da otro vector, que en este caso la componente X es 8 y la componente Y es 10. Vamos ahora a realizar la suma del vector C con el vector D. Si quieren ustedes pueden pausar el video, tratar de decirme la respuesta y pues volver a darle play, ¿no? Entonces, C más D. Aquí coloco los vectores aparte para que nos fijemos solamente en estos dos, ¿no? C más D. Debemos cuidar porque el orden debe ser el mismo. Primero la C y luego la D. Aquí la componente X, primero de la C y luego de la D. La componente X de la C, menos 3. Como aquí dice más, colocamos más. Y la componente del X del vector D, que es 2. Ahora lo mismo con la Y, la componente X del vector Y, siempre más. Y cuidado acá, la componente Y
Y más, siempre más, vuelvo a decirles, la componente y del vector d, pero la componente y es negativa. Tenemos que escribir ese negativo, menos 3. Voy a escribirlo acá, aunque la mayoría de ustedes supongo que deben saber que cuando quedan dos signos seguidos, uno coloca un paréntesis para separar esos signos, pero yo le aconsejo a mis estudiantes simplemente que nos saltemos ese paso y de una vez multipliquemos estos dos signos que quedan aquí. Más por menos es menos. Entonces, en lugar de los dos signos, colocamos simplemente menos. Entonces, observen que algunas veces va a quedar más y otras veces va a quedar menos, dependiendo de las componentes de los vectores que estemos sumando. Y ya solo nos queda escribir el resultado. Entonces, esto es igual. Menos 3 más 2, hay que tener cuidado con las operaciones. Esto da menos 1, y menos 5 menos, 5 menos 3, eso es 2. Acuérdense que en la suma y la resta no se hace operación de signos, por ejemplo. No se hace más por menos, ¿sí? Porque entonces aquí daría diferente, ¿no? Cuidado con estas operaciones, que es en lo único que nos podemos equivocar. Sin embargo, la voy a explicar acá. La única diferencia es que como es resta, en cada componente vamos a restar las componentes de los vectores, teniendo cuidado que en este caso sí es obligatorio el orden, porque acuérdense lo que les expliqué en videos anteriores, que no es lo mismo A menos B que B menos A, ¿no? Entonces empezamos con las componentes. Primero la componente X y luego la componente Y. Voy a escribir todo en orden. Primero la componente X del primero y luego del segundo. Aquí los escribí en el mismo orden, A y B, A y B. Arriba, primero la componente X del vector A, 5. Como aquí dice menos, tenemos que colocar obviamente aquí ese menos. Y la componente X del vector B, 3. Ahora, el segundo, la componente Y del vector A menos la componente Y del vector B, que es 8. Y simplemente nos queda realizar las operaciones. Entonces esto es igual, 5 menos 3, eso es 2, y 2 menos 8, que eso es menos 6. Vuelvo a decirles cuidado con las operaciones. Y por último vamos a realizar estas dos restas para explicarles ya lo último que quiero aclararles. C menos D, ya más rápidamente, hacemos en orden, primero C y luego D. Las X, la C menos 3 menos la X del vector D, que es 2, ahora lo mismo con la Y 5 menos, miren que este menos que estoy colocando con azul es porque es una resta. Y luego sigue la Y del vector D, que es menos 3. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Aquí menos por menos, eso es más. Entonces, simplemente cambiamos y escribimos el resultado. Menos 3 menos 2, eso es menos 5, y 5 más 3, que eso es 8. Este es el vector C menos D. Ya un poco más rápido, vamos a observar que no va a dar el mismo resultado si hacemos D menos C. Entonces hay que tener cuidado. En D menos C primero va la D y luego va la C. O sea, primero van estos valores y luego van estos. Primero la X, 2, menos la X del vector C, que es menos 3. Entonces, menos por menos da más. Luego la Y, pilas porque debe ser primero la D. Menos 3 menos y la Y del vector C, que es 5. Hacemos las operaciones, 2 más 3, eso es 5, y menos 3 menos 5, que es menos 8. Como ustedes pueden observar, no da lo mismo. Aquí dio menos 5 y 8 y aquí da 5 y menos 8. Ahora veremos cómo sumar o restar vectores gráficamente, en este caso utilizando vectores escritos por componentes. Y en este video vamos a realizar varios ejercicios. El primero que vamos a realizar es este. Vamos a encontrar la suma de estos dos vectores. En este caso, bueno, en el video anterior ya vimos cómo realizar la suma por componentes, que vimos que es muy sencillo, pero aquí voy a explicarlo de la forma gráfica para que comprendamos el concepto, ¿sí? ¿Qué es sumar vectores? Primero que todo voy a hacer un ejemplo para explicarles cómo es que se suman vectores gráficamente con estos tres vectores sencillos, ¿sí? No voy a trabajar por ahora con estos, ni voy a utilizar el plano cartesiano, solo voy a utilizar estos tres vectores. Tenemos el vector A que va hacia arriba 1 unidad, el vector B que va hacia la derecha 2 unidades y el vector C que va hacia abajo 3 unidades.
Si nosotros queremos sumar esos tres vectores, lo que tenemos que hacer es unirlos para que queden formando un camino, ¿sí? Obviamente, ¿cómo van a quedar formando un camino? Donde termina, por ejemplo, donde termina este vector va a seguir el otro, ¿sí? Voy a hacerlo aquí para que lo comprendamos un poquito mejor. Voy a colocar por aquí el vector A, ¿sí? Acordémonos que los vectores, como lo hemos visto en los videos anteriores, se pueden graficar. Este es el vector A, y como este vector también va hacia arriba una unidad, también es el vector A, ¿no? Entonces aquí voy a colocar el vector A. Si a este vector le quiero sumar el vector B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que este vector siga el camino del vector A. O sea, el camino que me estaba marcando el vector A era ir desde aquí hasta aquí. Ahora tenemos que seguir yéndonos 2 unidades hacia la derecha. O sea, vamos a seguir el camino. ¿Cómo se hace? Colocando la cola en la cabeza del otro vector. O sea, este vector B, que es a la derecha 2 unidades, lo voy a colocar acá. 1 y 2 unidades. ¿Sí? Como les decía, siguiendo el camino. Vector A, ahora el vector B me dice 2 unidades a la derecha, este es el vector B. Y si quiero sumarle el vector C, ese vector C tiene que seguir el camino que están creando estos dos. Entonces tengo que colocar la cola de este vector en la cabeza del último vector. Los dos primeros vectores me decían, suba 1 unidad y váyase a la derecha 2 unidades. Ahora el tercer vector me va a decir, váyase hacia abajo 3 unidades, entonces lo coloco acá. Tiene que empezar acá y hacia abajo 3 unidades. Y aquí, este es el vector C. Y aquí terminé la suma. Obvio. Bueno, aquí, vuelvo a decirles, ¿no? Estaba el caminito, simplemente formé un camino con los 3 vectores. Cuidado porque no puedo hacer lo siguiente. Colocar el vector A así y el vector B así. A pesar de que este sí es el vector B, pero los coloqué mal porque no están siguiendo un camino, sino los dos, digámoslo así, que se chocaron. Tienen que seguir un camino. Bueno, entonces siempre tiene que ser unir la cabeza de un vector con la cola del otro. La cabeza de un vector con la cola del otro. No pueden unirse 2 cabezas ni 2 colas. Bueno, cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es la suma? La suma de estos 3 vectores es otro vector que me indica en dónde inició el camino que recorrieron los vectores y en dónde terminó ese camino. Entonces, ¿en dónde inició? Acá. ¿En dónde terminó? Acá. O sea que aquí le hago una flechita porque inició acá y terminó acá. O sea que este vector que yo coloqué aquí es el vector suma del vector A más el vector B más el vector C. ¿Sí? Espero haber sido claro en cómo se suman vectores gráficamente. Pero bueno, ahora sí vamos a realizar la suma de estos dos vectores aquí gráficamente. Numéricamente ya lo vimos que era muy sencillo. Entonces, para hacerlo gráficamente, pues tengo que graficar esos dos vectores. Primer vector, que es el vector A, que tiene como componente X el número 2 y como componente Y el número 3. Lo de gráfica de vectores ya lo expliqué en un video anterior. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido, ¿no? Componente X 2 y componente Y 3. O sea que este vector inicia acá y termina acá. Entonces ya puedo trazar mi vector. Este es el vector A, que tiene componente X 2 y componente Y 3. Ahora, para sumarle este vector, entonces tiene que seguir el camino que ya lleva este. Es decir, este vector ya no va a iniciar acá, sino va a iniciar acá. Entonces, las dos componentes del vector, como les decía, esto ya lo expliqué en un video anterior. Los invito a que lo miren si les queda claro. La componente X y Y las voy a empezar a contar desde aquí, porque desde aquí es que tiene que empezar el segundo vector. Entonces, la componente X del vector B es 4. O sea, desde aquí tengo que correr 4 hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. Y la componente Y es 1, o sea, tengo que subir 1. Aquí terminé mi otro movimiento, o sea que el vector B ya lo puedo trazar y pues le coloco de una vez su nombre. Este es el vector B. Ya lo hice rápido porque lo vimos en videos anteriores, es la última vez que les digo. Entonces ya colocamos el vector A y seguimos con el vector B. Ya hicimos un caminito con esos dos vectores. Como son dos vectores nada más, pues ya terminamos. Ahora, ¿cuál es la suma de estos vectores?
o gráficamente cómo se ve cuál es la suma. Simplemente la suma es un vector que inicia donde inició el caminito que hicieron los dos vectores, o sea, va a iniciar acá, y termina en donde terminó ese camino de los dos vectores, o sea, va a terminar acá. Entonces trazamos nuestro vector suma, que este vector se llama el vector A más B. Pero si queremos escribir la respuesta, obviamente tenemos que escribir este vector A más B de esta forma, ¿sí? Miren que el vector A tenía componente 2 y 3, componente x2 y y3. El B tenía componente x4 y y1. Tenemos que hacer lo mismo con el vector A más B. Tenemos que mirar en este vector rojo cuál es su componente x y cuál es su componente y. Componente x, la línea horizontal, componente y, la línea vertical para formar el triángulo. Entonces, componente x, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya lo voy marcando, componente x es 6 y componente y voy a hacer un punteado. Es 1, 2, 3 y 4. Lo podemos comprobar si nos quedó bien aquí numéricamente. Lo que hicimos en el video anterior. ¿Cómo se suman vectores? Sumamos la x con la x y la y con la y. 2 más 4 es 6 y 3 más 1 es 4. Ahí comprobamos numéricamente que sí nos quedó bien el gráfico de la suma. Pero vamos a practicar ahora realizando este otro ejercicio. Ya no voy a utilizar el plano cartesiano porque, como les decía, no es obligatorio hacerlo, y la idea es que aprendamos a graficar vectores sin necesidad de un plano, empezando en cualquier punto, como lo expliqué en videos anteriores. Voy a hacer la suma de estos dos vectores. Bueno, algo que les quiero aclarar es, la suma es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo la suma de m más n, nos va a dar el mismo resultado que si realizo la suma de n más m. Aquí lo vamos a comprobar. Voy a realizar rápidamente la suma de estos dos vectores graficándolos, iniciando en cualquier lugar. Voy a iniciar, por ejemplo, acá. ¿Sí? Acordémonos que se puede iniciar en cualquier lugar. Iniciando acá voy a graficar el vector m, que tiene como componente x menos 3 y como componente y 4. Voy a coger cada unidad como un cuadrito de mi tablero. Entonces, menos 3 componente x y 4 componente y. Menos 3, ¿qué quiere decir? Como es en la x, quiere decir 3 hacia la izquierda, ¿sí? Porque acordémonos que el eje x va a la izquierda o a la derecha. A la izquierda sí es negativo, a la derecha sí es positivo, como lo vemos acá. Entonces, menos 3 quiere decir 3 hacia la izquierda. Y bueno, de una vez, 4 en la y quiere decir 4 hacia arriba, ¿sí? Si fuera negativo sería hacia abajo. Entonces, 3 hacia la izquierda y 4 hacia arriba. Entonces, a partir de aquí, 3 hacia la izquierda, 1, 2 y 3, y 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Como ya grafiqué las dos componentes, 3 como componente x y 4 como componente y, quiere decir que este vector inició acá y termina acá. Entonces ya lo puedo graficar y le coloco por acá que este es el vector m, porque tiene como componentes menos 3 y 4. Ahora, tenemos que seguir el caminito con el vector n, o sea, aquí donde terminó el vector m, debemos empezar ahora el vector n, haciendo estos dos movimientos. Componente x, 7 y componente y, menos 2. 7 en la x, ¿qué quiere decir? 7 hacia la derecha, y menos 2 quiere decir menos 2 hacia abajo, ¿sí? Porque está la componente y. Entonces, 7 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces, iniciando acá, 7 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y 2 hacia abajo, 1 y 2. Como inicié mi movimiento acá y terminé acá, ya puedo trazar el vector. ¿Y cómo se llama ese vector? Se llama el vector n. ¿Por qué? Porque tiene como componente x 7 y componente y menos 2. Ya como realicé el gráfico del caminito, en este caso este camino inicia acá, va hasta allá y se regresa hasta este lugar. Entonces, ¿en dónde inició el camino? Inició acá. ¿En dónde terminó ese camino? Terminó acá. Entonces trazo mi vector, le coloco que terminó acá, indicando con la flecha, ¿sí? Y este vector se llama vector m más n. Y para dar la respuesta, miro cuáles son las componentes de este vector. Miren que para ir desde aquí hasta aquí por componentes, o sea, solamente con línea horizontal y vertical, tendría que hacer esto. 1, 2, 3 y 4
como componente X y hacia arriba 1 y 2 como componente Y. Como es hacia la derecha es positivo, como es hacia arriba también es positivo, o sea que la suma me dio 4,2. Que lo podemos revisar haciendo la suma numéricamente. Sumamos las X aparte y las Y aparte. Menos 3 más 7, eso es 4 efectivamente. Y 4 menos 2, eso da 2. Entonces está bien hecha la suma. Pero ahora voy a hacer la misma suma al contrario. O sea, ya no voy a sumar m más n, sino n más m. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar el vector suma ahí como estaba y voy a volver a iniciar acá graficando los dos vectores, pero ahora primero voy a graficar el vector n, ya un poco más rápido. Voy a empezar acá, voy a graficar el vector n, componente x 7 y menos 2 en la componente y, o sea 7 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces 7 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 2 hacia abajo, 1 y 2. O sea que mi vector n inició acá y terminó acá. Entonces ya lo puedo trazar y puedo marcar que este es el vector n. Para hacer la suma de este vector n con el vector m, ese vector m debe seguir el caminito que ya lleva el vector n. O sea, como ya vamos acá, aquí vamos a iniciar los dos movimientos de las componentes del vector m. ¿Que cuáles son? Menos 3 como componente x y 4 como componente y. O sea, 3 hacia la izquierda y 4 hacia arriba. ¿Desde dónde? Desde aquí. 3 hacia la izquierda, 4 hacia arriba. Desde aquí, 3 hacia la izquierda, 1, 2 y 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Y miren que terminamos exactamente aquí. Trazamos nuestro vector, lo marcamos diciendo que este vector que acabo de graficar es el vector m. Y miren que la suma me dio exactamente la misma. Inicia donde inició el primero, termina donde terminó el último. Entonces, aquí vemos que la suma es conmutativa, da la misma respuesta, que fue este vector, que tiene como componente x4, como componente y2, y lo comprobamos numérica y gráficamente. De cómo encontrar la suma de vectores gráficamente. Y por ser el primer video, pues vamos a hacer el ejercicio más sencillo, ¿no? Vamos a realizar la suma de dos vectores escritos pues de esta forma, ¿sí? Cuando conocemos la magnitud y su sentido y orientación, y pues vamos a hacerlo gráficamente, ¿no? Entonces para esto primero que todo necesitamos realizar nuestro plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales, que es este, ¿no? Bueno, lo hago así, generalmente uno se acostumbra a hacerlo exactamente esta línea y en toda la mitad hacer la otra línea. Yo lo hago de esta forma porque ya sé que mi gráfico me va a dar por este lado, ¿no? Entonces para aprovechar el espacio del tablero. Pero entonces, bueno, antes de empezar les recomiendo que vean los videos en los que les enseñé a graficar vectores, porque en esos videos pues lo expliqué más despacio, más detenidamente. Obviamente aquí lo voy a explicar, pero un poco más rápido, ¿no? Entonces empezamos graficando nuestro primer vector. Entonces colocamos nuestro graduador de esta forma, o bueno, nuestro transportador. ¿Por qué? Porque vamos a contar desde el este 30 grados hacia el norte, ¿no? O sea, desde el este 30 grados hacia arriba, o sea, hacia el norte, ¿no? Entonces contamos los 30 grados, 10, 20 y 30. Los 30 grados me dan exactamente aquí, entonces hago una linecita para indicar que ahí me dieron los 30 grados y trazamos el vector, obviamente, hacia esa orientación. Entonces aquí están los 30 grados. Si quieren, ustedes pueden colocar aquí que midieron los 30 grados, no hay problema, y que midió 3 unidades. Bueno, en este caso dice 3 metros, no lo podemos hacer de 3 metros, entonces lo hacemos de 3, lo que queramos, ¿no? Lo más aconsejable sería que si se puede hacer en centímetros, háganlo en centímetros porque es la forma más fácil de medir. Obviamente cuando las unidades son muy grandes, o cuando más bien aquí la cantidad es muy grande, por ejemplo si llega a decir 35, pues es muy difícil hacerlo de 35 centímetros, entonces se aconsejaría por ejemplo milímetros. Pero bueno, aquí yo lo hice de 3 unidades de este tamaño, ¿sí? No importa qué tamaño, lo importante es que todas las unidades las voy a hacer de ese tamaño. Entonces este vector es mi vector A. Entonces ya graficamos nuestro vector A. Ahora vamos a graficar el vector B. Aquí es donde les decía en uno de los videos anteriores por qué es que debemos aprender a trazar un vector de estos en cualquier ubicación, no solamente iniciando aquí en el centro, ¿sí? En el centro entre comillas, sino iniciando en cualquier lado. ¿Por qué?
Porque acordémonos que al sumar vectores lo que tenemos que hacer es ordenarlos, ¿sí? O sea, que este llegó hasta aquí, entonces el otro sale de aquí y va hasta otro lado. Bueno, entonces este otro vector ya no lo voy a iniciar aquí, sino lo voy a iniciar acá, donde terminó mi primer vector. Entonces, acordémonos que mentalmente debemos ubicar este plano, ¿sí? Mentalmente no lo debemos dibujar, sino mentalmente ubicarlo aquí, ¿sí? Y ustedes observan que si lo ubicamos ese plano acá, pues me va a quedar aquí el este, el norte, el oeste y el sur, ¿no? Ya lo quito porque la idea es que nos lo mentalicemos, ¿no? Entonces, como voy a empezar mi otro vector acá, ya sé que voy a tener que medir 37 grados desde el este hacia el norte. Yo voy a hacer mi línea auxiliar que va a ir hacia el este de este punto. ¿Y para qué la hago? Pues para acordarme que voy a contar el ángulo desde aquí, desde el este hacia el norte, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo debo contar? 73 grados hacia arriba, ¿no? Entonces, colocamos el graduador de esta forma y medimos los 73 grados. Entonces, aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 73. Aquí exactamente me dan los 73 grados. Entonces, mi vector inicia aquí, ya lo puedo trazar y debe medir 4 unidades exactamente iguales de grandes que las que medimos, ¿no? Entonces, como les decía, si aquí medimos en centímetros, aquí tenemos que también medir en centímetros. Debe medir 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Espero que se alcance a ver que termina aquí el vector B. Entonces voy a marcar que este es mi vector B. Como es gráficamente, pues obviamente solamente vamos a utilizar el gráfico, ¿no? Entonces, ahora vamos a trazar nuestro vector suma, o sea, el vector de la suma entre A y B, que acordémonos que la suma inicia donde inició el primer vector y termina donde terminó el último vector. Entonces, miren que aquí, pues como les he explicado en los videos anteriores, la suma es un caminito, ¿no? Entonces, hacemos el primero, luego el segundo, si vamos a sumar otro, hacemos el tercero para donde vaya. Entonces, ¿en dónde inició ese caminito que hicieron estos dos vectores? Inició en este punto, ¿sí? Y terminó acá, es donde terminó. El último vector suma es otro vector, que es este, ¿no? Inicia donde inició el primero y termina, como es un vector, termina en flechita. Bueno, aquí esas dos flechas generalmente le quedan a uno como todo raro ahí haciendo un tachón, pero lo importante es que sepamos que este es el vector suma. Aquí pues yo le escribo que este es el vector suma de A más B, ¿sí? Ahora, para dar la respuesta, lo que tenemos que hacer es mirar el gráfico. Entonces, miramos nuestro gráfico, obviamente. Aquí yo ya le tracé las lineecitas. Entonces, para dar la respuesta debemos escribir las características de este vector. O sea, debemos escribir lo mismo que estos. ¿Cuánto mide? Y cuál ángulo hacia qué dirección va. Entonces, voy a escribir por aquí el vector, la respuesta. Entonces voy a escribir que el vector suma del vector A más el vector B, que a veces uno le escribe otra letra, es igual. Entonces, siempre primero se dice cuánto mide. Ustedes pues medirían con su regla. Si midieron en centímetros, aquí deben medir en centímetros. Si midieron en milímetros, aquí deben medir en milímetros, al igual que todas las medidas, ¿no? Entonces, aquí en mi dibujo yo veo que este vector suma mide más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más o menos como 6,5 diría yo. 6,5 ¿qué? Lo que diga acá, aquí decía metros y metros, entonces aquí dirá metros. Les aclaro lo siguiente, pues como es un método gráfico no va a dar exacto, pero va a dar una respuesta muy aproximada. Entonces, si ustedes llegan a hacer su gráfico y a ustedes en la respuesta les dio 6,6 o 6,7 o 6,8, incluso hasta 6,9, o por ejemplo 6,1, eso está perfecto. Sí, lo importante es que nos dé un valor aproximado a lo que nos va a dar numéricamente, ¿no? Que más adelante vamos a ver videos en los que lo hallamos numéricamente. Ahora, además tenemos que decir la ubicación y el sentido. Entonces debemos decir cuál es el ángulo y desde dónde hasta dónde se midió el ángulo. Generalmente la forma más correcta de medir los ángulos es desde el este o desde el oeste. O sea, voy a borrar un poquito aquí mi vector A. ¿Para qué? Para mostrar cuál es el ángulo que yo voy a medir. Voy a medir desde el este a ver cuál es este ángulo, ¿sí? Porque ese es el ángulo en el que me dio el vector suma. Entonces, obviamente, como voy a medir desde aquí
hacia arriba, colocamos nuestro graduador de esta forma y pues contamos cuál es este ángulo. Entonces aquí observamos que son 10, 20, 30, 40, 50 y más o menos, yo veo que aquí está más o menos 54 grados. Entonces, como este ángulo mide más o menos 54 grados, o podríamos decir que 55 grados, ¿sí? Entonces yo digo que el ángulo lo conté desde el este, que midió 54 grados, y que lo conté hacia el norte, porque lo conté hacia arriba. Y con esto terminé yo mi ejercicio, realizar el producto de un vector por un escalar. Y en este video vamos a realizar operaciones con estos dos vectores. ¿Por qué escogí estos dos vectores escritos así? Porque pues son las formas más usadas y pues la idea es que sepamos trabajar con un vector escrito por componentes y con un vector escrito por coordenadas geográficas o puntos cardinales. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con estos dos y vamos a multiplicarlos por un escalar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, escalar primero que todo les recuerdo. Escalar simplemente son números, ¿sí? Todos los números son escalares, ¿sí? Estos ya son vectores, ¿por qué? Porque acuérdense que necesitan una magnitud y sentido. Aquí están dadas las componentes, que pues estas dos componentes me dan la magnitud y el sentido de los vectores. Los escalares son números. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Estas dos operaciones. Vamos a multiplicar el escalar 2 por el vector A y el escalar 4 por el vector B. Vamos a aprender a multiplicar en estos dos tipos de formas de escribir el vector. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Que siempre que multipliquemos un escalar por un vector, no importa cuál escalar sea, ¿sí? Puede ser un número positivo, negativo, decimal, fracción, ¿sí? En este video vamos a ver solamente con números positivos. De pronto más adelante grabo un video con números negativos o con fracciones. Bueno, si ustedes quieren, lo pueden solicitar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que siempre que multipliquemos un escalar por un vector, el resultado va a ser otro vector. ¿Y por qué sucede eso? Aquí les voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que este es el vector m y a mí me dicen multiplique el vector m por el número 2, 2m. ¿Esto qué quiere decir? El vector m dos veces. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que colocar el vector m y alargarlo al doble, nada más. Eso es la multiplicación de un escalar por un vector. Simplemente al multiplicar por un escalar lo que hacemos es alargar o achicar el vector o incluso a veces hacerlo hacia otros lados, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a trabajar con positivos como les digo nada más. Aquí lo que estamos haciendo es alargarlo, ¿sí? Esto funciona para números positivos y mayores que 1, ¿sí? Siempre van a alargar cuando multipliquemos por un positivo mayor que 1. Entonces, vamos a multiplicar por 2, entonces sería alargar al doble este vector. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma, ¿sí? Este es el vector 2m. ¿Por qué? Porque se alargó al doble el vector m. En este caso miren que este vector medía 2 cuadritos, entonces este otro vector va a medir el doble de 2 cuadritos, o sea 1, 2, 3 y 4. Entonces, como les decía, aquí es una explicación breve y sencilla para que sepamos y recordemos que siempre que multipliquemos un escalar por un vector, lo que va a dar es otro vector. Miren, aquí me dio otro vector que pues tiene un largo diferente al vector inicial. Entonces ahora sí vamos a empezar. Voy a realizar la multiplicación y además voy a explicarles gráficamente qué fue lo que sucedió para que nos demos cuenta que sí sucede lo que les expliqué acá. Entonces, ¿cómo se multiplica un vector cuando está escrito por componentes? Lo que tenemos que multiplicar es esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribirlo. Esto es igual a 2 por el vector A. ¿Cuál es el vector A? Es esto de aquí, que dice 3,2. Sus componentes son 3 y 2. ¿Cómo se realiza esa multiplicación? El escalar se multiplica por cada una de las dos componentes. En este caso, nos quedaría otro vector, ¿sí? Esto es un vector. Y nos quedaría el doble de 3, o sea, 2 por 3, que eso es 6, y multiplicamos la otra componente también por 2. 2 por la componente y, entonces 2 por 2, 4. O sea que este es el vector 2a. Y vamos a comprobar aquí gráficamente que sí este es el vector 2, el doble de a. Vamos a graficar el vector a. El vector a, la componente x es 3 y la componente y es 2.
la componente x3 y la componente y2. Entonces el vector a, si lo iniciamos en el origen, termina acá. Y nos queda graficado de esta manera, ¿sí? Componente x3, componente y2, inicia en el origen, pues en este caso rápidamente, y termina en el punto 3,2. Ahora, ¿cuál fue el vector que encontramos? El vector 2a, que es el vector cuyas componentes son 6 y 4. 6 la componente x y 4 la componente y, entonces 6 y 4 termina acá. Al graficar este vector, miren que me da exactamente con la misma dirección que el otro vector. Y al graficarlo nos queda de esta forma, ¿sí? El vector 2a, miren que el vector a iba en esta dirección, el vector 2a va exactamente en la misma dirección. A veces puede cambiar el sentido. Va en la misma dirección y mide el doble. ¿Sí? Miren que este vector medía esto, el otro va a medir esto más otro tanto, ¿sí? Entonces, aquí comprobamos que al multiplicar un vector por un escalar, da otro vector y pues va a seguir conservando la misma dirección, pero va a cambiar su magnitud, o sea, su medida, con coordenadas geográficas o puntos cardinales. ¿Cómo se multiplica? Esta multiplicación también, al igual que la otra forma, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque acordémonos que lo que va a cambiar del vector no es la dirección, lo que cambia es la magnitud. Entonces, cuando se multiplica un vector por un escalar, cuando está escrito de esta forma, lo único que se multiplica es la magnitud. Entonces, ¿cómo nos quedaría este ejercicio? Aquí sería 4 por el vector b, que el vector b es este, 2 metros oeste, 25 grados sur. Y miren, al escribirlo de esta forma, miren que se multiplica solamente la magnitud. Entonces aquí multiplicamos 4 por 2, 8 metros. Y sigue manteniendo su misma dirección. Esto funciona cuando son números positivos, vuelvo a decirles, porque si llegan a ser números negativos, aquí habría que cambiar algo, ¿sí? Pero pues eso lo voy a explicar en otro video. Vamos a revisar esto gráficamente a ver si sí me da otro vector. Entonces, para graficar en este caso, realizamos nuestro plano de puntos cardinales. Esto lo voy a hacer rápidamente porque ya vimos cómo graficar vectores de las dos formas en videos anteriores. Bueno, entonces vamos a empezar a contar primero que todo el ángulo. ¿Desde dónde lo contamos? Desde el oeste hacia el sur. O sea, vamos a contar desde allá hacia abajo, desde la izquierda hacia abajo. Entonces, ¿cómo tenemos que colocar nuestro graduador? Lo colocamos de esta forma. Y contamos 25 grados. Entonces aquí contamos 10, 20 y 25 grados. Aquí voy a hacer una marquita donde quedarán los 25 grados. Y trazamos nuestro vector. Entonces, este es el vector B que mide 2 metros. Vuelvo a decirles, obviamente no se puede hacer de 2 metros. Se hace de 2 unidades. Ustedes pueden escoger 2 centímetros, 2 lo que sea, ¿sí? Este es el vector B. Ahora vamos a revisar este vector. Este vector, el vector 4B, que me dio esto. La misma dirección, no voy a medir nada más porque aquí ya había medido los 25 grados, ¿sí? Seguimos mirando aquí estos 25 grados, ¿sí? El sentido va a ser exactamente el mismo. Y mide 8 metros. Lo que va a cambiar es que ya no mide 2, sino obviamente mide más. En este caso mide 8 metros. Y nos queda graficado más o menos de esta forma. Mide 8 metros, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el vector 4B. Bien, esto sería entonces las explicaciones de cada tema. Verán que es un poquito largo. Son varios temas. Vectores no es cosa de así fácil. Es muy complejo esta parte. Inclusive en el video no hay todo. Existen otros métodos para resolver, por ejemplo, analítico que tenemos que utilizar fórmula. Entonces este video va a terminar acá. Esta parte es solamente neta de explicación. Y por ahí tienen curiosidad de entender, ¿verdad? La parte de vectores. Y en otro video le estaré resolviendo directamente. La parte del ejercicio, la página 25 y
26. Con esto después nosotros vamos a dar una pequeña pausa y vamos a esperar que el programa del ministerio no nos alcance, ¿verdad? Y vamos a estar resolviendo esos ejercicios. Esos ejercicios son aparentemente mucho más fáciles, menos complicados. Y entonces, por favor, háganse de tiempo y van a mirar sus cuadernos y van a atender con estas explicaciones. ¿Está? Muchas gracias.